Rosario Robles, como recordamos anoche. Muchas gracias, Rosario, por continuar esta conversación. Se pasó poco más de 3 años, ¿verdad? En la prisión de Santa Marta, Catitla, y ahí supiste lo que viven mujeres en cuyo proceso las autoridades de procuración de justicia y de impartición de justicia, pues más bien no actuaron con eso que actualmente pregona mucho el presidente López Obrador, que es humanismo, No, con para nada, humanidad. ¿Qué? no, para nada, nada. O Por sea, eso. hay muchas Y- mujeres inocentes en la cárcel, Carlos, sí, y hay muchas mujeres que podrían estar de acuerdo a nuestro nuevo sistema penal acusatorio, llevando sus procesos en libertad, con sus hijos, sin separar a la familia y sin generar daños mayores, porque conocí casos en los que después de 8 años, disculpe, está usted absuelta, es inocente. Sí, pero ya déjame decirlo de esta manera, ya te desgraciaron la vida, ya les hicieron un daño tremendo a todas estas mujeres. Hay muchas mujeres que padecen esa injusticia, que no tienen o la ventaja que yo tuve de tener voz, de poder hablar con gente como tú desde la cárcel y poder expresar mi voz, porque lo que es importante decir es que a mí nunca me doblaron, porque yo tenía mucha tranquilidad en el sentido de que a mí no me iban a encontrar nada porque yo nada debía, porque yo no estaba ahí por haberme robado un solo centavo. Yo estaba ahí bueno, por otras permíteme. razones. Hablas de dinero y yo tengo muy presente que se te congeló una cuenta, creo que de pocos miles de pesos. ¿De cuánto dinero se te congeló la cuenta? Y sigue congelada, Carlos. ¿Sigue congelada? Sigue congelada por 20,000 pesos mi cuenta bancaria. Y mira, no me importa tanto la cuenta. Lo que me importa es que yo vivo de mi trabajo y no puedo tener una tarjeta de débito en la que me depositen. Tú sabes, participo en algunos programas como colaboradora, escribo en algún diario como colaboradora. Yo vivo de eso y sin embargo no me pueden depositar porque mis cuentas están congeladas y no por orden de juez. Entonces, Acabamos de ver que le descongelaron cuentas a, a Cárdenas Palomino, a la esposa misma de García Luna, etcétera, porque los jueces no dieron permiso de que esas cuentas fueran congeladas. Y en mi caso no hubo orden de juez y sin embargo se me congeló. ¿y quién te congeló la cuenta? La UIF en ese O sea, la momento, unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Hacienda. cuando Santiago Nieto la encabezaba, ¿no? Ah, exactamente, cuando era Santiago, A el ver, titular. como en el caso de la invención de una falsa licencia de manejo, ¿qué recursos has echado a andar o tu abogado para que a quien sea de la unidad de inteligencia financiera, pues se le ponga en su lugar, que yo no sé si fuera una falta administrativa o un delito, pero que debe ser castigado por asumir funciones que no le corresponden, porque el congelamiento de una cuenta bancaria solo debe provenir de una orden judicial, ¿no? Así es, nosotros fuimos al amparo, pero yo tenía ese momento todo el Estado encima de mí. Estaba con un juicio político que no tenía razón de ser. Estaba con la persecución de la UIF. Estaba en la cárcel. Es decir, todo contra mí, todo el Estado mexicano contra una persona. Y ese amparo en el que justamente se argumentó que no había sido orden del juez, lo respondió diciendo el UIF después que era porque un gobierno extranjero había solicitado que mis cuentas se congelaran. Y entonces nosotros preguntamos qué gobierno extranjero exactamente y cómo por qué, y es hora que no nos responden, Carlos. Hemos hecho pues todos los canales, pero todos esos canales estaban bajo una consigna, y esa consigna pues era política, no era jurídica, y por eso las resoluciones se daban en función de una consigna jurídica.
tenemos que recordar aquí algo muy importante, Carlos. Yo he ido ganando a través del amparo, amparo tras amparo, he ido ganando centímetros, centímetros para poder limpiar mi nombre y para poder llegar a lo que importa, que es la verdad. Y que si hubo desvíos, que si la fiscalía ha documentado desvíos, que hasta este momento yo todavía no sé de qué fui omisa, porque no hay nadie, nadie, absolutamente nadie, que esté pagando por un peso que haya desviado. Si hubo esos desvíos, se castiguen a las personas que cometieron esos delitos. Yo actué con integridad, hice mi trabajo, fui una buena secretaria de Estado y como les he dicho, ¿cómo se Y paga? fuiste muy buena jefa de gobierno, Rosario. ¿Y cómo pagas? No, olvídate ya los 3 años que yo ahí viví, en los que aprendí mucho también, en el que asumí la causa de la justicia, en la que encabecé esta ida del ministro Saldívar a la cárcel y que se diera cuenta de que no hay justicia en México, pero ¿cómo pagas el dolor de una hija, como es el caso de Mariana, o de mis hermanos, de mis amigos, de mis amigas, el dolor de cada vez ir a verme y dejarme ahí? Y esa impotencia tremenda, ¿no? Que ellos sentían y cómo pagas 3 años de una vida. Es muy, muy difícil, pero yo no quiero ver para atrás, Carlos. No quiero Sé que no quedarme con quieres ese ir para resentimiento. atrás, Rosario, pero déjame decir, lo digo sobre todo para recordarle a la audiencia, que este silencio, esta falta de respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con tu tocaya de apellido Piedra Ibarra, pues se ha caracterizado más bien por chatarrizar la institución Bueno, y por proclamar, por ejemplo, casi casi aplaude y lleva mariachi a Palacio Nacional por la militarización plena de la Guardia Nacional o de pues, lo que sea la estrategia contra la delincuencia organizada. Tenemos una CNDH militarista, así es. chatarrizante, y esto se debe a que la presidenta de la CNDH pues prácticamente trabaja al servicio del presidente en turno. No hay Y una esto autonomía. llama la atención porque es una entidad que se supone autónoma Así del es, Estado mexicano, pero no del gobierno. Es así decir, no es. depende del gobierno, sino del Estado mexicano del que formamos parte todos. O sea, ¿cómo no puede, o sea, cómo va a defender nuestros derechos humanos de quienes somos pisoteados por el gobierno? Pues es si depende del gobierno, si está al servicio del gobierno en turno, eso es muy difícil, evidentemente, y este silencio contrasta con su petición de que se revise el caso de Mario Aburto, por ejemplo, u otras posturas. Y Bueno, Rosario está proponiendo que la CNDH se convierta, dice, en Defensoría del Pueblo, sí, cuando los derechos humanos solo pueden ser afectados por servidores públicos y así el es. pueblo es lo mismo el más humilde que el más acomodado. Claro, somos todos y todas, y los derechos humanos de todas y todos tienen que ser respetados. Y uno de los principios más importantes, y aquí quiero decir que ese amparo lo gané y es algo muy valioso, es la presunción de inocencia y el debido proceso. Tú eres presuntamente inocente, y se lo dije al ministro Saldívar, al abusar de la prisión preventiva ya nos están catalogando como culpables. Pero yo creo que el daño está hecho y va a ser difícil que la gente no piense que te hartaste de miles de millones de pesos, pese a que la única cuenta bancaria que te congelaron indebidamente tiene tristes 20,000 pesos. Espero que cuando la recuperes, pues por efectos de la inflación o lo que sea, se te vuelvan centenares de millones de euros o de Intereses, dólares. dólares ahorita. No, prefiero pesos en este momento. No, Carlos, yo creo que lo que a mí no me dobló, lo que incluso logró que pues yo no vendiera a cualquiera porque querían eso, Sí, quería que yo que mintiera, delataras, que aunque yo mintiera, inventaras,
a superiores o Claro, semejantes en la estructura. una narrativa es porque yo me sabía y sabía que mi familia y que mi hija, todos lo que poco que tenemos, y tú conoces a parte de mi familia, es producto de nuestro trabajo, de un esfuerzo, de lo que nos enseñaron mis padres, que es a trabajar, a tener una educación que nos permitió salir adelante, y eso a mí me daba fuerza y mucha tranquilidad. Yo sabía que en algún momento, y esto ha venido pasando, mucha gente está ahora diciéndome, te respaldamos, te apoyamos, te creemos, porque me mantuve firme, porque no cedí y porque pues tuve la valentía de enfrentar todo ese aparato con el apoyo, sobre todo de mi hija Mariana, que es invaluable. Salúdala, por favor, y a Claro Magdalena, que sí, Carlos, tu claro hermana, que sí. y a toda tu familia. Pero te veo fortalecida, eh, Rosario, pese al trance de más de 3 años en la cárcel. Te veo muy en Rosario Robles y como tal y como impulsora de las libertades, entre otras las de la libertad de las mujeres en lo que tiene que ver con sus cuerpos en Ciudad de México, que con ese vigor vayas al juzgado mañana y no tengas que forzar la argumentación para que el juez Paredes entienda que te asiste la razón. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a ti, te mando un beso. Igualmente. Sí, no vas a acusar de acoso, ¿eh? No, Te mando un beso con mucho cariño y un abrazo. Abraza a tu familia y buenas noches.